En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes, le Dios, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bendito sea el Señor. Hoy en esta Eucaristía vamos a tener como intenciones principales por la salud y recuperación de Sara Ramírez, también por la salud de Luis Antonio Ramos. También vamos a encomendar en esta Eucaristía felicidades a Leo y Gloria Salomón por sus 8 años de matrimonio, que Dios los siga bendiciendo. Leo y Gloria, ¿dónde están? Felicidades. Espero que sigan con la cruz que llevan puesta, ¿verdad? Por Rosa Arévalo, que en paz descanse, falleció el jueves en El Salvador, ofrece su prima María. También orar por una intención especial. También vamos a encomendar por la salud de Antonio, de Mari Carmen, de Rafael, de Julio, de Walter y de todos aquellos que han pedido que oremos hoy en esta Eucaristía. Por nuestro primer aniversario, parte de los esposos Umaña. Esposos Umañas, ¿a dónde están para felicitarlos? ¿No han venido? Allá están, felicidades. Felicidades. Eso sí es bueno, ya están comenzando el Vía Crucis estos hermanos, un año de aniversario. Oremos por la salud de Aida Alonso y de Humberto y Emilia Flores. Oremos por María Bravo, que Dios le dé salud y paz en el corazón también. Vamos a encomendar hoy este día con la presentación de Génesis Alessandra Roblero. Okay. También en acción de gracias por el cumpleaños de Claudia Amaya, pidiendo a Dios que le dé sabiduría y le proteja siempre de parte de sus padres. Claudia, felicidades. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la vida, por las bendiciones, pero también pidiéndole por nuestras necesidades? Eso es verdaderamente entrar en un lenguaje familiar hacia nuestro Padre Dios, que día tras día nos escucha y también nos protege. Por eso, queridos hermanos, antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos de que somos pecadores y pidámosle hoy al Señor en este día de fiesta, en este día del Señor, a que perdone el pecado que hemos cometido hoy en esta semana, aquel que ofendió de una manera grave al Señor, esa falta de amor hacia el prójimo, esa crítica que destruye al hermano, esa situación de vicio, de situación también de desorden en nuestra vida espiritual y que no hemos sido testimonio de amor. En un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Hijos en las manos de su Señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estás saciado de desprecio. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Que el Señor esté en mi corazón, mis labios, para que no serenamente su evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la vida, dice el Señor, y no morirá para El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre estas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaban extrañados de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Vamos a dar inicio. Recuérdense que el próximo domingo tenemos la imposición de los escapularios, y aquellos que los tienen y lo recibieron el año pasado, tráiganlos. Les vamos a hacer esa renovación de la consagración a Nuestra Señora del Carmelo. No se les olvide, y también comuníquenle a los hermanos que no han podido venir que vamos a tener esa celebración tan especial a Nuestra Señora del Carmelo. Queridos hermanos, hoy el tema principal que da a conocer la palabra de Dios, podríamos hablarlo de varios temas, pero quisiera un poco tal vez tocar algunas pistas a nivel de una realidad profética, pero también quiero hablarles del tema que en realidad resuena
en sí, también en la misma palabra de Dios durante la primera lectura, la segunda y el Evangelio. Y es que habla un poco de la dureza de corazón. La dureza de corazón es la muerte espiritual que el mismo cristiano tiene. Padre, pero ¿qué significa eso de muerte espiritual? Bueno, principalmente podríamos decir de que aquellos hermanos que se cierran a la voluntad de Dios son aquellos que realmente mueren a la misma esperanza que Dios les anuncia en cada Eucaristía y en cada sacramento y también en cualquier predicación y en la misma palabra de Dios. Son aquellos que realmente no quieren oír la palabra, no quieren saber de Dios, están en una soberbia empedernida o en una tibieza que en cierta forma lleva al mismo ser humano a sentirse superhéroe o a sentirse indispensable, que él puede resolver los problemas sin intervención divina y sin el prójimo que le pueda reprender en su error o en su propia soberbia en la cual vive. Por eso la muerte espiritual es esa, y es más difícil para aquellos hermanos que en realidad se les ha anunciado, se les ha proclamado, en especial aquellos que realmente han estado, por ejemplo, de una manera más simple y sencilla para entenderlo, de aquellos hermanos que han estado en el ministerio o en el movimiento o en la pastoral o en los servicios de los servidores, por ejemplo, han estado y se les ha anunciado, encontraron la conversión, pero se volvieron a entullecer y se volvieron a morir en esa fe espiritual que realmente la misma palabra de hoy nos ha proclamado. Por eso, esas personas son más difíciles de poderle llegar, y ahí es donde se le puede llamar reevangelizar a los bautizados. ¿Por qué razón? Porque él sabe y de repente dice, pues incluso usted que es compañero o hermano de la comunidad le dice, hermano, ¿y por qué ya no viene? Ya no es la misma de siempre, ya se quedó en su esquina. Ya no es la misma que se entregaba en un inicio cuando encontró la conversión, cuando en realidad se trasnochaba, cuando estaba con todo al servicio del Señor y cayó abajo. Ya no volvió a vérsele ese brillo, ya no se lo volvió a ver esa entrega al Señor, y ya no viene ni a las asambleas, ya no viene ni a las reuniones. Esos son los cristianos empedernidos, aquellos que se les anunció, encontraron la conversión, pero volvieron a encontrarse en la misma noche del pecado, encontraron en la misma realidad en la cual viven hoy en día. Y yo sé de que realmente usted está viviendo eso, hermano. Por eso el mismo Dios da a entender de que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios viene, Dios está aquí, Dios se manifiesta. Pero hay veces que ni nos asustamos, ni nos inmutamos, ni siquiera sonreímos, ni siquiera cantamos cuando el coro está en un canto que usted hasta lo sabe de memoria. Ya se le vino la tristeza espiritual, hermano, se le vino la muerte espiritual a usted. Ya no es lo mismo ese deseo que quería venir a la Eucaristía. Y aquellos que realmente no pueden comulgar, aquellos que no pueden sinceramente recibir al Señor, son aquellos que necesitan y desean comulgar, pero no pueden por su pecado en el cual viven. Y usted que tiene la posibilidad, la desperdicia, no hay un cambio. Usted no es una persona perseverante, sino que es una persona cobarde y derrotada. ¿Por qué razón? Porque la misma tentación le ganó el brillo, le ganó la misma realidad dinámica que vivía antes, y que ahora verdaderamente vive una vida sin rumbo, una vida sin camino, sin horizonte. Y es triste cuando eso pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que la realidad de Dios es de que Él se revela, y no puede ni tú ni yo poder desperdiciar esa gracia que se derrama en el Señor, que se derrama para ti. Hay veces de que Dios ha tocado tu puerta y tú no le abres. ¿Por qué? Porque estás en el vicio, estás en la situación de desamor, estás en la situación de rencor, y entonces es cuando el corazón se cierra y se vuelve duro. En la misma palabra de Dios da a entender
con la misma realidad de la primera lectura con el profeta Ezequiel, que es el profeta en el cual entra en un dilema muy complicado de la vida y principalmente del destierro en el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque en esa vicisitud, en esa situación en la cual vive el pueblo de Israel desolado, perdió su fe, hay deshonra, hay en este caso podríamos decir, no se cumple la alianza del Señor, se perdió todo, y es cuando el mismo Dios llama al profeta en esas vicisitudes y le da a entender de que debe de pronunciar palabra de Dios, que el mismo pueblo vuelva al primer amor que en un día lo emocionó, lo hizo llorar con oír la palabra de Dios. Y ahora verdaderamente necesitamos que alguien nos anuncie, que alguien nos diga nuestras verdades. Y qué bonito cuando, queridos hermanos, qué bonito es cuando se nace el profetismo en una realidad que sinceramente nadie ni tú quisieras oír palabra de Dios, y nadie ni tú quisiera en este caso escuchar reprensiones o algo por el estilo. Qué bonito cuando el profetismo se hace efectivo en los momentos más difíciles, o podríamos decir de una forma más concreta en la misma situación de fuego cruzado. Así hemos hablado con respecto a algunos mártires, como el beato Monseñor Romero, que va a ser beatificado en Roma el 14 de octubre, si no me equivoco. Él proclamó, él hizo posible la palabra de Dios, y eso le hizo poder perder su propia realidad de vida humana. Es cuando lo martirizaron. Porque sinceramente, hermanos, el profetismo tiene más valor cuando en la misma situación del pueblo se vive una complicidad, se vive un antitestimonio, se vive una división entre el pueblo y la comunidad. Es cuando el profetismo tiene más valor, porque en realidad es cuando se reprende las mismas situaciones de deficiencia, de pecado que nosotros estamos viviendo. Por eso hay veces, como dice el mismo San Pablo, que lo podríamos relacionar. Me alegro cuando en realidad vienen esas situaciones, aunque no dejo de cargar mi propia humanidad, pero me alegro cuando en realidad se está removiendo el pecado y se está revolcando la misma situación de complicidad, y se está dando a entender quiénes están a favor de la justicia y de la paz o de la gracia, y quiénes están a favor de la complicidad y de la misma situación de pecado que se vive en la misma realidad espiritual, personal o comunitaria. Es cuando en realidad decimos, en este caso, que el profetismo se vuelve un estorbo. Hay veces, y esta misma situación se ha vivido en el Antiguo Testamento, no solamente con Ezequiel, sino con aquellas personas que realmente entregaron su vida por proclamar y denunciar el pecado que se vivía en la misma realidad de Israel. Por esa razón es que el profetismo se vuelve más preponderante cuando el mismo pueblo comienza a ser infiel al Señor, y es cuando el profeta comienza a reprender a todos aquellos que realmente viven en el pecado. Y esto no lo podríamos ver de una manera extraordinaria, tendríamos que verlo también en nuestra propia realidad. Hay veces de que cuando se remueve el pecado, cuando te tocan la herida, cuando comienzas a ser reprendido o bofeteado por la misma predicación, es cuando te das cuenta de que estás viviendo esa situación de complicidad con el hermano o contigo mismo. Por eso es necesario que nosotros, cuando estamos en esa realidad, despertemos, porque si no, esta misma situación nos puede llevar a caer en la condenación eterna. Cuando nosotros estamos en el pecado, hermanos, cuando nosotros estamos en la complicidad, cuando nosotros somos secuaces de la misma situación y el ambiente que se vive en nuestras vidas, es cuando no somos capaces de reconocer la voluntad de Dios. Es cuando nosotros nos cegamos a su propia presencia. Por eso el pueblo en el cual el pueblo nativo de Jesús no lo reconoció, porque en realidad tenía prejuicios, malicias, desórdenes, infidelidades, y no lo reconocieron por eso, porque en realidad cuando el pecado habita en tu corazón, tú te vuelves ciego y te vuelves cómplice del ambiente en el cual estás viviendo en la comunidad. Es necesario que nos demos cuenta que esa es la palabra que nos da a conocer el mismo Señor. Y es cuando en realidad de una manera humana nosotros nos dejamos llevar por los criterios de los demás, pero nunca nos dejamos llevar por la voluntad de Dios que se manifiesta. ¿Cuántos días, cuántas veces,
¿Cuántos domingos tú has venido a la Eucaristía? El Señor ha tocado tu corazón y tú no abres ni siquiera la puerta ni le das la llave a Dios para que realmente Él pueda transformar ese corazón duro, esa situación que vives. ¿Cuántas veces el Señor no te ha mandado una persona determinada y te ha dicho en el pecado que en realidad estás viviendo tú? Hay veces que no es necesario que Él se lo diga o que un ángel se aparezca en mi vida para poder yo buscar la conversión. Hay veces que hasta en nuestros propios hijos nos denuncian en el pecado en el cual estamos nosotros viviendo. ¿Cuándo? Disculpen que lo remarque de esa manera y siempre lo digo. Los mismos niños se vuelven profetas para nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos dicen, ¿cuándo se va a casar papá? ¿Cuándo se va a casar mamá? ¿Cuándo nos va a acompañar a la misma situación de la Eucaristía? Porque nosotros recibimos la primera comunión y ustedes no comulgan. Ahí el niño está ejerciendo su profetismo. El niño está denunciando el pecado y de una manera inconsciente, y ahí es donde realmente debemos de desvelar de que sí realmente el Señor se manifieste en lo más sencillos para remover el pecado en el cual estamos nosotros. Por esa razón, cuando nosotros estamos en el pecado, somos incapaces de apreciar la múltiple gracia de Dios. Es cuando en realidad solo nos quedamos con el deseo y nos quedamos con la ilusión, pero no nos quedamos con el propósito de poder cambiar nuestras vidas, el poder dejar nuestro vicio, el poder ser capaz de poder buscar una vida nueva con el Señor. Es cuando en realidad nosotros no somos capaces en sí de poder ver la múltiple gracia de Dios que se derrama en cada Eucaristía. Ahora, el Señor nos llama, el Señor viene. El Señor se ha hecho presente en la palabra de Dios y no puede quedar inadvertida la presencia suya hoy en esta Eucaristía. Tienes que llevarte algo en el corazón, tienes que llevarte algo en tu propia mente, tienes que llevarte algo que realmente el Señor te dice hoy este día. Padre, qué bueno que me haya dicho eso, nadie me lo había dicho, sabía esto existía antes, pero nadie me lo había recordado. Eso es como en realidad comienza a haber un paso de conversión. Hoy de aquí en adelante ya no voy a caer en la situación del vicio en el cual me encuentro, ese que me esclaviza y no puedo ver la voluntad de Dios en mi vida. Por eso no puedes quejarte y decir que no te escucha el Señor si en realidad tú estás empedernido en el pecado, en la desolación y en la ceguera espiritual o en la muerte espiritual en la que vives. No es necesario que realmente ustedes sean capaces de poder ver una realidad extraordinaria de Dios, cuando en realidad en los más sencillos, en las personas que menos pensamos, Dios se está manifestando para que cambiemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, seamos conscientes hoy en esta Eucaristía de que realmente el Señor nos llama a cambiar de corazón, como el mismo profeta Ezequiel lo va a decir siempre en su libro, que nuestro corazón Dios lo cambie por ese corazón de piedra por un corazón de carne, para que realmente nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y experimentar las dulzuras de Dios. Por eso no se olviden, hermanos, que en las vicisitudes siempre va a haber alguien que realmente nos va a recordar en qué estamos fallando y cuál es nuestro desvío en el cual estamos agrediendo lo que es la presencia de Dios. Y por eso el profeta concluye y dice de una manera muy concreta, dice: y se acordarán este pueblo duro de corazón, este pueblo duro de mente, se recordarán de este profeta que estuvo en este lugar. Así es como realmente hay veces ustedes van a decir, cuando yo de un momento a otro el Señor me mande a otra parroquia o me mande a otro lugar, van a decir: ay, me recuerdo cuando el Padre Jaime nos daba las maltratadas, ¿verdad? ¿Sí? Me recuerdo cuando me dijo una palabra y eso me ayudó para que yo pudiera cambiar mi vida y casarme o cambiar mi situación de pecado, de vicio que yo vivía. Qué bonito, porque se recuerda que hubo un profeta en ese lugar. Se recuerda que hubo una persona que te dijo las verdades y te dio a conocer de que era necesario y que era una forma de esperanza de comenzar de nuevo. Por eso es necesario que nosotros no quedemos inadvertidos ante las realidades que Dios nos exige hoy en este día. No le cierres el corazón a Dios, no le cierres la puerta de tu interior, ábresela. Hoy es el día más importante de tu vida, comienza a cambiar,
Comienza a vivir una manera diferente. Comienza a decirle al Señor, igual que el mismo profeta Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que todo ese aquí estoy sea para que realmente hay un cambio de visión, hay un cambio de mente y de vida. Porque imagínense que ahora en esta Eucaristía y en esta palabra que Dios nos da a entender, hasta el mismo Jesús fue rechazado, no solamente por su pueblo, sino por el pueblo de Israel, cuando comienza a llorar por Jerusalén, que no ha recibido la palabra de Dios. Y esta realidad es la que hay veces nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso, queridos hermanos, pidámosle ahora al Señor. Yo creo que ya el alarma, ¿verdad?, se está encendiendo ahorita. Entonces, vamos a pedirle al Señor de que realmente nos dé la fuerza y la voluntad de poder seguirle con alegría y así poder hacer su voluntad y no la nuestra. Pidámosle al Señor de que aquel que vive esa situación, hoy este día se lleve algo en su mente y en su vida. Ave María Purísima. Vamos a pedirle aquí a los esposos Leo y Gloria y también los esposos Umaña, por favor, para que se acerquen para darles la bendición de su aniversario. Y el pueblo santo de Dios, con una actitud de oración, invocamos el Espíritu Santo para que derrame sobre estos esposos la bendición nupcial en la cual celebran hoy su aniversario. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. Te damos gracias también porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores. ¿El nombre? Ovidio y Sonia, Gloria y Leo, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos en el amor, en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor y fortalece su vínculo de paz, para que junto con esta corona de hijos que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos un fuerte aplauso. Felicidades. Ahora necesito que vengan los que vamos a presentar hoy este día, a Génesis y quién más, creo que solamente Génesis, ¿verdad? Hermanos, ahora no hubo beso, así es que te lo van a tener que dar cuando salgan de la iglesia. Ay, Génesis. Yo le dije aquí a Roxana de que si era varón le iba a poner principio, porque me dijo no, me dijo mejor Génesis porque es una muchachona la que salió, ¿verdad? Vamos a orar por ellos y por Génesis. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre. Mira con bondad a esta niña que la fe de la iglesia encomienda a tu providencia, que así como tu Hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ella tu bendición para que cuando llegue a mayor, por su buena conducta de entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sea testiga de Cristo ante el mundo y viva plenamente la fe que profesa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades, esposos. Les pregunto, ¿renuncian a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Nos está el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que la efusión de tu Espíritu santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.